El mensaje de este día lo he titulado Pasión por su casa. Hace poco publiqué en las redes una imagen, que probablemente la habrán visto, que decía: para muchos es más fácil cambiar de iglesia que cambiar de corazón. Es claro, ¿no?, lo que dice esa imagen. El asunto es que en una de las redes, una persona que no conozco contestó y dijo esto: de iglesia no se cambia porque es una. Y yo me quedé pensando, sí, porque sonaba como algo creíble, sonaba como algo lindo, ¿sí? Como que de iglesia no se cambia porque es una sola, ¿viste? Y dije, mira, tendrá razón. Entonces, ¿qué hice? Fui a la Biblia y busqué, porque obviamente el concepto de que la iglesia es una sola se ha escuchado, pero yo dije, quiero ver qué tanta respaldo bíblico tiene esa idea. Entonces busqué y la realidad es que no hay mucho, o prácticamente no, como para convertirlo en una doctrina, no hay respaldo bíblico que diga que la iglesia de Cristo es universal, que es una sola. Entonces me puse a investigar más profundamente y dije, ¿de dónde salió esa idea de que la iglesia es una? Esa idea romántica de que la iglesia es una sola. Es más, ¿cuántos han oído esta frase? Yo la escuché, que dice: Dios, cuando mira a la iglesia, Él no ve muchas iglesias, Él ve una sola iglesia. No sé si has oído eso. Yo lo escuché hace mucho y tampoco tiene ninguna base bíblica, pero lo repetimos y lo decimos tanto que pareciera que es una verdad. Cuando busqué también no había nada. Dios no mira a la iglesia y ve una. Lo que encontré, por ejemplo, en Apocalipsis es que Dios le habla a 7 iglesias diferentes que estaban en Asia como un ejemplo, y a cada una le dice un mensaje diferente porque cada iglesia era especial. Después me encontré que en la Biblia, para referirse a la iglesia, a las iglesias, se usa la palabra plural, o sea que Dios sí ve diversas iglesias y que no ve una sola. La idea de una sola iglesia universal surgió dentro del catolicismo, en el tiempo donde Roma justamente quería conservar su poder. Cuando los protestantes estaban saliendo de la iglesia de Roma, ellos dijeron no, el Papa de ese tiempo dijo no, hay una sola iglesia y solo se es salvo por medio de ella, la iglesia católica. Entonces de ahí viene esa idea de que es una sola iglesia ante los ojos de Dios. No tiene nada de base bíblica o de fundamento. Obviamente el cuerpo de Cristo es uno solo, pero cuando hablamos de iglesias en el Nuevo Testamento encontramos el término iglesias en plural para referirse a diversos tipos de iglesias. Así que yo le contesté después a ese hermano, bien intencionado pero con poca información, que la Biblia aclara, usa el término iglesias para referirse a las congregaciones. Sin embargo, hay muchos cristianos que, basados en esa idea equivocada, piensan que ir a cualquier iglesia es lo mismo porque ellos creen que la iglesia es una. Entonces, bueno, si un día voy acá no hay problema, si un día voy allá porque total es la misma iglesia. Pero basados en un concepto católico, no bíblico. Cuando Dios sí hace diferencia entre iglesia e iglesia. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis, cuando Jesús le habla a 7 tipos de iglesias en Asia, a una, por ejemplo, le dijo a Éfeso que era una iglesia trabajadora. Sin embargo, le dijo que era una iglesia fría.
que había perdido su primer amor. Le dijo, tengo algo contra ti, que perdiste tu primer amor. Y a Esmirna, que era otro tipo de iglesia, le dijo otra cosa. ¿Sí? Le prometió la corona de la vida porque era una iglesia perseguida. Así que hay diferentes tipos de iglesias. Y sí importa la iglesia a la que vas. Dile al que está a tu lado, sí importa la iglesia a la que vas. ¿Por qué? Porque si a mí me dieran a escoger de las 7 iglesias que hay en Apocalipsis, yo elegiría ir a Filadelfia. Porque Filadelfia era una iglesia que dice que aunque tenía poca fuerza, era una iglesia que no era grande ni poderosa, era una iglesia fiel a la palabra, era una iglesia fiel a Dios y Dios prometía entregarle mucho más. Sin embargo, hay otra iglesia que era una iglesia tibia, ¿sí? Que es la Odisea, y Dios le dice, como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. Qué feo, ¿no? Que Dios te diga, te voy a vomitar. En otras palabras, le estaba diciendo, sos como un vómito. Ay, yo hace poco tuve una gastroenteritis, por eso nos tardamos más en volver. Y creo que una de las cosas más feas que te puede pasar es vomitar. Y Dios compara con el vómito a las iglesias que no son definidas, que ni son frías, o sea, no es que son iglesias alejadas de Dios, no, pero tampoco son fervientes, son tibias. Y Dios dice que esas son como un vómito. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando pensamos, hay otro concepto que es equivocado. Por ejemplo, decimos la salvación es personal. ¿Cuántos han oído eso? La salvación es personal. ¿De dónde sale esa frase? Justamente de la época de la Reforma. Porque la Iglesia Católica decía, no, solo se salva a través de la Iglesia Católica. Entonces, los reformadores dijeron, no, la salvación es una decisión personal. Y de ahí se fue transgiversando la frase hasta que se cambió a la idea de pensar que yo soy salvo y no me importa a los demás. ¿Sí? Cuando decimos la salvación es personal, decimos, bueno, yo soy salvo y listo. Y hay gente que por esa idea dice, no importa si yo no voy a una iglesia, yo soy salvo, porque la salvación es personal. Y perdónenme que les tenga que contradecir a los que piensan así, yo voy a la Biblia. Y la Biblia en ningún lado dice que la salvación es personal. La decisión es personal, pero en la Biblia Dios salva naciones, Dios salva familias. En ningún momento habla de que la salvación es un acto individual. En realidad, la Biblia nos dice que Dios vino a salvar a su iglesia. Y si pensamos de esa manera, no es que Dios vino a decir, yo voy por Noel. Obviamente, sí, románticamente, porque nos gusta, ¿viste? Decir, no, cuando Dios moría en la cruz, Él estaba pensando en vos. Está bien, está lindo, es muy romántico, pero lo que dice la Biblia es que Él estaba pensando en su iglesia. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ninguna parte dice que lo hizo por Juancito, Pedrito, Noelito. Dice que se entregó a sí mismo por su iglesia. Sin embargo, vivimos en una época donde en nuestra sociedad hemos hecho un culto al yo y una exaltación al individualismo, que la iglesia ha pasado a un segundo término. Pero Dios no está de moda.
O sea, Dios no va con las modas, la palabra de Dios no cambia. Y la Biblia dice que Jesús vino a morir por su iglesia, no vino a morir por una persona. Obviamente, al ser tú parte de la iglesia, sí, Jesús vino a morir por vos. Y románticamente tú puedes decir, Jesús estaba pensando en mí cuando fue a la cruz. Pero lo que dice la Biblia, tu Biblia, mi Biblia, es que Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia. Te voy a dar otro versículo, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, y termina con esta frase, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, cuando Jesús derramó su sangre, Él lo estaba haciendo para ganarse a su iglesia. Cuando Cristo venga, mi hermano, Él no va a venir por una persona. La Biblia no dice que viene por una persona. La Biblia dice que Él viene por su novia, que Él viene por su amada, que Él viene por su prometida. Él viene por su iglesia. Así que es tiempo de ponerse a pensar, si yo no quiero ser parte de la iglesia, probablemente yo no quiero ser parte de los que se van con Cristo. Digo, porque hay muchos cristianos dando vuelta por ahí, que obviamente hoy no están aquí, que piensan que se puede estar bien con Dios, que se puede ser parte de la iglesia sin ser parte de la iglesia. No existe eso. Que es como decir, bueno, si yo me corto este dedo, ¿no? Y lo pongo en un frasquito, y después yo me voy a otro lado, yo no puedo decir, agarrar el dedo y decir, mira, acá está Noel. No, era algo que era parte de mí y que se desprendió. A veces hay cristianos que quieren separarse de la iglesia y decir, pero yo me quedo con Dios. Es como que vos me dijeras, mira Noel, vos me caes muy bien, pero a Carolina no la aguanto. No la puedo ver. Por favor, no quiero ni que se me atraviese. ¿Sabes qué yo te voy a decir? Yo te voy a agarrar del cogote y te voy a decir, mira, no te voy a agarrar del cogote. Pero te voy a decir, este paquete viene completo. Tú no puedes separar lo que Dios unió. Carolina y yo somos uno. Eso dice la Biblia, ¿no? Se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la Biblia dice, este misterio se refiere a Cristo y su iglesia, donde Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No puedes separarlo. Entonces hay mucha gente que tiene esa idea loca de pensar, yo puedo ser un buen cristiano, pero no me gusta la iglesia, no quiero ir a la iglesia, no quiero ser parte de una iglesia, no quiero servir en una iglesia, no quiero compromiso con una iglesia, yo no tengo iglesia. Yo no voy a ir al extremo de decir que la salvación de esa persona peligra, pero mi Biblia y tu Biblia dice que Jesús viene por su iglesia. Efesios 5:25 dice que Jesús llevó a cabo el sacrificio en la cruz, dice, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Perdón. Jesús viene por su iglesia. Él no viene a buscar a un individuo. Él no viene a buscar a una persona egoísta que dice, no, Dios, tú y yo, hagamos la nuestra. Él viene por su amada. Él viene por su iglesia. Entonces tú tienes que pensar
que cuando Él viene a buscar a su novia. Si tú quieres o no ser parte de la novia. Pero no puedes pensar separar a la novia de Cristo o decir, Dios, yo quiero tener una relación contigo, pero no quiero saber nada con tu novia. No sé si se entiende. Si somos estrictamente bíblicos, hay muchos conceptos que muchos cristianos tienen respecto a su relación con Dios y la iglesia que están totalmente equivocados. Yo no puedo separar aquella que es la novia de Cristo. Dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. A la iglesia le fue dada las llaves del reino. No fue a Pedro, fue a la iglesia. Le dijo, tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, pero sobre esta roca, la iglesia, edificaré, dice, mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Para Dios y para Jesús, la iglesia representa el sacrificio supremo de Jesucristo. Es el premio, es el galardón que Jesús recibió. Cuando un cristiano menosprecia eso, es como que menospreciara el sacrificio de Cristo. Tenemos que dejar de ver a la iglesia como un club, como una institución, como un lugar donde yo voy a entretenerme, donde un lugar donde hay personas que me caen bien y otros no. Tú tienes que entender que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que su amada, es algo mucho más importante que lo que tú ves delante de tus ojos. Es aquello por lo cual Jesús murió. Es aquello de lo cual Jesús está orgulloso. A veces somos muy ligeros para juzgar a la iglesia. Y hablamos como si fuera cualquier cosa. Tú estás hablando de la amada, de la novia de Cristo. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y acá vamos a la segunda parte de esto. La iglesia es la familia de Dios. Hay cristianos que yo no piensa, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Dicen, los cielos y la tierra pasarán. ¿Dónde vamos a estar? En la eternidad. ¿Haciendo qué? Adorando a Dios. ¿Con quién? Con la iglesia. Entonces yo no entiendo qué va a hacer una persona que no le gusta ir a la iglesia, que no le gusta ir a adorar a Dios, que no le gusta tener comunión con sus hermanos, que no le gusta servir a Dios. ¿Qué caso vas a estar haciendo en el cielo? ¿Se entiende? ¿A qué va? ¿Va? Me pregunto, ¿va a ir? No lo sé. Porque la Biblia a estas iglesias, a unas les decía, cuida que no borre tu nombre del libro de la vida. Hay algunos que piensan que la salvación no se pierde. Si la salvación no se perdiera, ¿por qué Dios le dice a una iglesia, voy a borrar tu nombre del libro de la vida? O sea que alguien que ya había sido escrito en el libro de la vida puede ser borrado. ¿Por qué? Probablemente porque no conservó. ¿Qué dice Pedro? Cuidemos esta salvación tan grande. ¿Por qué voy a cuidar algo que no se puede perder? Entonces la salvación se puede perder. ¿Cuándo se pierde? No lo sé. Te podría dar algunas ideas. Cuando no cumplimos el propósito de Dios, cuando no somos fieles al llamado de Dios que ha hecho a nuestras vidas, cuando no somos fieles a su palabra, tal vez cuando lo negamos, ¿qué dice? El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Te da vergüenza
vivir y ser como cristiano delante de tus amigos mundanos? ¿Te da vergüenza? ¿Negás el nombre de Cristo delante de otros? Ojo, es un motivo para que Jesús te niegue delante de su Padre y diga, este no lo conozco. Ahora dice, ay, Noel, está siendo muy duro, estás exagerando. No, la Biblia dice, en ese día vendrán muchos allá arriba y dirán, Señor, en tu nombre hice milagros. En tu nombre tenía el don de milagros, no era cualquier gato. En tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Y Jesús le dirá, apártate de mí, maldito. Así, yo no digo así, dice la Biblia así. Apártate de mí, maldito. ¡Qué tremendo, qué duro! Ellos estaban seguros que habían hecho milagros y que habían profetizado en el nombre de Cristo. Es porque lo habían hecho así. Pero Jesús dice, apártense de mí. No le dice solo así, dice, maldito. ¡Qué dura palabra, eh! Nunca te conocí. Y la palabra conocer es la misma palabra que se usa en la Biblia que dice, y Adán conoció a Eva. Hablando de una relación íntima. Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque tal vez ese cristiano tenía dones, le gustaba quedar bien, pero no tenía una comunión íntima con Dios. Y así te puedo dar miles de ejemplos de personas que creían que eran salvos, que creían que se iban al cielo, que creían que la tenían ganada y que cuando llegaron al juicio se encontraron que, como mi nombre no está, no revise bien, por favor, yo hice una reserva, yo repetí la oración. No, si yo iba diezmaba, yo iba cada 3 meses a la iglesia. Antes, viste, cuando yo era más joven, no hace mucho, el cristiano que iba cada domingo solamente le decían dominguero o cadocho, de cada 8 días, cristiano cadocho. Y era mal visto. Ahora el cristiano cadocho, el dominguero es el fiel. Porque ni siquiera... ya no son cada 8, son cada 3 meses, no sé. No tienen ni la constancia de venir cada domingo, ni la fidelidad de estar ahí en la presencia de Dios cada domingo. Hebreos dice acá, Jesús murió, bueno, eso ya lo vimos, por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Hebreos 10:24, ahí para los que son bíblicos. Léalo después en su casa. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Quiénes son los que esperan a Jesús? Solo 2 personas, o solo 2 entes. El Espíritu Santo y la novia de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu y la novia dicen, ven. Dios eligió habitar en su iglesia. Y mucha gente dice, no, yo no necesito, mira, lo he escuchado tantas veces. No, yo no necesito ir siempre a la iglesia. Yo donde estoy ahí adoro y la presencia de Dios. No, vos lo que tenés es una emoción. Perdón que te diga así. Porque la Biblia dice que Jesús solo está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Yo estaré ahí. La manifestación corporal de Cristo se da exclusivamente en la iglesia. Por más que Dios ame a Noel y diga, Noel es uno de mis favoritos. Y Noel se diga, no, yo acá solo me la armo, tú y yo, Dios, no necesitamos a nadie. Dios me va a decir, mira Noel, me caes bien, todo bien tú y yo. Pero yo desciendo y estoy en medio de mi iglesia.
¿Por qué lo dijo Jesús? Porque Él sabía que éramos egoístas. Porque Él sabía que somos individualistas. Entonces Él puso una regla, como diciendo, ¿querés que yo me manifieste en tu vida? No tienes que congregarte. 2 o 3 por lo menos. Que estén reunidos, congregados en mi nombre, yo estaré ahí, en medio de ellos. Ezequiel 37, 27 dice, allí en medio de ellos estará mi tabernáculo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nunca hablaba, esto se lo dijo, podría Dios haber dicho, no, yo solo con David, no, yo solo con Moisés. No, Dios decía, yo desciendo en medio de mi pueblo. Porque Dios no quiere incentivar nuestro individualismo. Dios no quiere agrandar egos. Dios quiere decir, bueno, a ver, vení, vos. ¿Querés estar bien conmigo? Ama a tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pero yo solo quiero amarte a ti, Señor. Está bien, ese es el primer mandamiento, pero el segundo es igual de importante que el primero. Ama a tu prójimo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Si haces esas 2 cosas, listo. Ese es el problema de muchos. Quieren una cruz. ¿Viste como los testigos de Jehová que dicen que no, que Jesús no murió en la cruz, que murió solo en un palo así? No, la cruz representa yo amo a Dios, Dios me ama a mí. Pero también tiene un brazo que dice, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Esa es la cruz. No es solo un palo, no es Dios y yo y listo. No, Dios dice, ¿querés amarme? Ama a tu hermano, ama a tu enemigo. La cruz tiene horizontal y vertical. No podemos decir, Dios, yo quiero estar bien con vos, pero no me cae bien no, a Leider no me lo banco. Juan Carlos, por favor, no, tú y yo, Dios, nada más. ¿Sabes qué Dios te va a decir? Salí de acá. Anda al psicólogo primero y arregla tus problemas. No, eso le diría yo. Pero no podemos pensar que podemos tener una buena relación con Dios y decir, bueno, a ver, le quitamos la cabeza. En México las mujeres que son muy lindas pero que son feas le dicen camarón, dice, porque se comen el cuerpo y tiran la cabeza. Yo sé que es una expresión muy fea, machista y de todo, pero muchos quieren hacer eso con Cristo. Quiere decir, yo quiero la cabeza, quiero a Cristo, pero cortémosle el cuerpo. No quiero a la iglesia. No podés hacer eso. ¿Se entiende? Muchos es como que quieren decapitar a Cristo. Porque lo quieren a Él. No, yo tengo una buena relación con Dios, pero no, con la iglesia no quiero saber nada. Yo no sé si cuando Cristo venga, ¿dónde vas a estar? No sé si del boliche vas a salir volando. Jesús lo reafirma y lo simplifica. Mateo 18:20. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo mismo que dijo Dios en el pasado, Jesús viene y lo repite. Dios habita en medio de la alabanza de Noel, no, de su pueblo. Cuando la iglesia se reúne, Dios desciende con su amada y se manifiesta de manera corporal. Entonces la iglesia no es solo un lugar a donde voy a aprender. No es solamente un lugar donde paso un buen momento y nos reunimos. No, la iglesia es el lugar donde Dios habita. Por eso decimos la casa de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios desciende y quiere manifestarse.
Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo, de su iglesia. Jesús dijo, donde están congregada mi iglesia, yo estaré ahí en medio de ellos. Porque Él quiere habitar entre nosotros. Ahora, hay otro concepto que muchos no entienden. A mí me sorprende la liviandad con que muchos cristianos se cambian de iglesia como si cambiaran un par de calzones sucios. Perdón por el ejemplo. Pero para muchos es tan fácil decir, y mirad las versiones que he escuchado. Es que a mí me gusta tener la reunión a la mañana. Es como que Hans me dijera, mira papá, me voy de la casa. Porque no me gusta comer a la 1, yo quiero comer a las 12. Y se las tome, ¿viste? Y se vaya a vivir con el vecino. Hay gente que no entiende que la iglesia es una familia. Claro, muchos ven a la iglesia como un kiosco. Ya no le voy a comprar a Silvana, voy con la señora de la esquina porque Silvana no me cae bien. No, la iglesia no es un kiosco. La iglesia no es un club. Porque un club dices, ya no me tratan bien en el club, me voy a otro. Este tiene bicicletas nuevas y la piscina es más grande. La iglesia no es un club de amigos. La iglesia no es un teatro, no es un cine que decís, bueno, hoy no tenés 2 por 1, me voy al otro cine. La iglesia es una familia. Yo no lo digo así, lo dice Dios, que es la familia de Dios. El concepto de familia, ¿sabes que antes de que Dios creara la tierra, Dios ya era padre? Y los ángeles se llamaban sus hijos. La idea de una familia nació en el cielo, no en la tierra. Dios ya, cuando creó a los ángeles, los vio como hijos. Y los ángeles, en el Antiguo Testamento, los únicos que eran llamados hijos de Dios eran los ángeles. O sea, el concepto de familia, de relación fraternal, ese amor de padre, madre, hijos, hermanos, nació en el corazón de Dios en el cielo. No es que lo inventó el hombre. Dice Efesios 3:15, por eso yo me arrodillo delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En el cielo están agrupados como familias. Por si no, no diría toda familia en los cielos y en la tierra. Porque ahora todavía no hay nadie en el cielo, perdón que también te saco todo Hollywood, todas las películas que viste. Todavía nadie estrenó el cielo. Y eso es para otra predicación. Como también el infierno todavía nadie lo estrenó. Dice la Biblia que lo va a estrenar Satanás. Bueno, entonces la familia nace en el corazón de Dios. Hechos 11:14 dice, y serás salvo tú y toda tu familia. La salvación es familiar. Si te pones a pensar, Jesús, Juan el Bautista, ¿qué eran? Eran primos. Dios decidió salvar a toda esa familia, usar esa familia. El padre de Juan, ¿qué era? Era un sacerdote. Elizabeth era prima de María. Eran todos familia. Y Dios dijo, de esta familia yo voy a levantar un profeta, el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Jesús lo dijo, no ha habido mayor profeta que este. Y de esa familia Dios levantó al Salvador, a Jesucristo. María, bienaventurada, mayor entre todas las mujeres. Dios eligió una familia para traer la salvación a la tierra, y Dios salva familias. Ese es un concepto bíblico. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y la fe de Abraham es la que trae salvación. Nosotros somos descendientes de Abraham, y la promesa de Abraham era que Dios iba a salvar a todas las familias
no dijo a los individuos, dijo las familias de la tierra. Por eso Dios es Padre, nosotros nos decimos hermanos y tenemos padres y madres espirituales. Tenemos que entender eso. Cuando la gente no ve a la iglesia como una familia, claro, dice, me voy al otro kiosco. Dice, ay, no me saludó el Gastón hoy. Ya me ofendí, me voy. No vengo más. Hay gente que dice, no, el pastor no me visitó cuando estaba con gripe. Me voy. Es como que yo dijera, mira, Carolina, me voy de la casa porque no me haces la sopa como mi mamá. ¿Sabes qué? ¿Cómo se arma eso? Yo no entiendo la gente. Mira, yo te digo que hay muchos cristianos que son un poco psicópatas. Perdón que lo diga así. ¿Por qué? La psicopatía, las características de un psicópata es que no siente afinidad con otros, no siente empatía con otros. Esa es una psicopatía en general. A ver, médico, ¿habrás visto algo de eso? No es el psicópata el asesino, no. Hay mucha gente que es psicópata que no son asesinos. Hay cristianos que, hola hermano, te quiero, te amo, lloran con vos, ¿viste? Estás ahí cuando nacen sus hijos, todo. Hay gente que puede cortar lazos tan fácilmente. ¿Viste? Un día te ven, estuviste con ellos, lloraste los hijos, estuviste en el funeral, te aman, todo. Y después un día dicen, ya no vengo más al kiosco. Y se las toman y desaparecen de tu vida, como que nunca exististe. Yo digo, ¿cómo pueden hacer eso? A mí me duele. Cada vez que un hermano se va de la iglesia, me duele porque le tengo afecto, le tengo cariño. Es un miembro más de mi familia. Pero claro, cuando tú no ves a la iglesia como una familia, pues es como un club, como un kiosco, como un cine. Te vas, listo. Yo creo que un verdadero hijo de Dios tendría que sentir algo cuando... Y ahí yo pienso que hay muchos que son religiosos, solamente. Porque si te puedes desprender fácilmente nada más por lo que sí, por pavada, de miembros de tu familia, de gente que te ama y a quien tú decías amar, yo creo que hay un gran problema ahí. O sos un gran hipócrita, o sos psicópata, que no tenés empatía con nadie, no te duele la gente, no te duele. ¿Qué dolor sentiría yo de que uno de mis hijos no esté más? O mi hermano, o mi madre, duele perder a la familia. Entonces yo siempre hablaba con los pastores, porque decimos, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente, a los que se van, ¿no? Que la iglesia no es un kiosco que uno deja y dice, no voy más y no pasa nada. Y es claro, es porque no han entendido que para Dios, que para los ángeles, que para nosotros, la iglesia es una familia. Por eso dice la Biblia, y Él hizo habitar al huérfano y lo puso en familia. Mira lo que dice Pablo. Y ya voy yendo hacia el final. 1 Corintios 4:14. No les escribo esto para avergonzarlo, le dice Pablo a una iglesia.
sino porque les quiero dar una enseñanza, porque los amo como si fueran mis hijos. Dice, ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan, le decía Pablo a la iglesia de Corintio. Pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Pablo lo que le estaba diciendo a la iglesia, no somos pastor y oveja. Ustedes son mis hijos. Somos familia. Pero ¿sabes qué pasa? Hay muchos cristianos que, claro, todavía vienen de iglesias donde eran tratados como ovejas, no como hijos. Hay muchos cristianos que todavía tienen corazón de huérfano. A pesar de que Cristo ya los tomó y los adoptó y los hizo hijos, siguen comportándose como huérfanos. Dios te puso en familia y Dios te dio padres, madres, hermanos. Y Dios quiere que tengas hijos espirituales. Pero tenemos que cambiar por dentro y entender que Dios nos puso en una familia. No somos ovejas. La oveja es solo un símbolo. Decirle que está a tu lado, no sos una oveja, sos un humano. A decir oveja es algo simbólico, pero sí sos un hijo. Sos un hijo de Dios. Dios te puso en familia. Y esta familia, Evolution, es tu familia. Y se lo digo a los que no están acá hoy. Esta es tu familia. Dios te puso en tu familia. Y sabes que la familia no se cambia así nada más. La familia está contigo en las buenas y en las malas. La familia es el lugar seguro que Dios te dio para que tú crezcas, para que tú evoluciones, para que tú cumplas tu propósito. Dios nos pone en una familia para crecer y ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere usar, que Dios quiere bendecir, que Dios quiere levantar. Pero hay muchos cristianos que andan de acá para allá porque tienen todavía corazón de huérfanos y al ser huérfanos no crecen normales. Al no querer una familia tampoco van a ser producir familia, van a ser estériles espiritualmente. Por eso hay muchos cristianos que no prospera en su vida, que no le va bien porque todavía tiene un corazón de huérfano. Porque para tú ser un buen padre, tú tienes que aprender a ser un buen hijo. Para tú tener tu propia familia y que tu familia tenga éxito, tú tienes que saber vivir en familia. Entonces es tiempo de desprendernos de ese corazón de huérfano. Es tiempo de dejar de tener una mentalidad de oveja. Porque la oveja solo come y dice el pastor, ahí está, que me dé de comer y está todo bien. No. Dios quiere darte una relación de padre e hijo, una paternidad espiritual. Dios quiere darte una relación de familia, porque eso te va a completar, te va a sanar, te va a hacer ser una persona integralmente completa. Y tengo para más, pero ya se me fue el tiempo. Y quiero concluir diciéndote que Jesús dijo, el celo por tu casa me consume, la pasión por tu iglesia me consume. David dijo lo mismo, Señor, el celo por tu casa arde en mis huesos, dice otra versión. ¿Qué tenían en común Jesús y David? Que los dos eran adoradores. Cuando tú eres un adorador, tú entiendes el amor que Dios tiene por su casa. Y tú sabes que si tú quieres agradar a Dios, tú vas a bendecir su casa. Y tú vas a decir, Señor, el celo por tu casa me consume. Es tiempo de que muchos de nosotros nos pongamos la camiseta de nuestra casa, de la casa de Dios,
Y que un día podamos decir, Señor, el celo por tu casa me consume. Mejor me es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Eso lo puede decir solo un adorador. Alguien que ha entendido el corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo mismo que Jesús. Así que te animo de verdad a que dejes de ver la iglesia como un club, como un lugar donde yo voy a alimentarme. Eso piensa una oveja. Que empieces a ver la iglesia como una familia y que sepas que no eres un huérfano, eres un hijo. Que Dios te puso en una familia para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que tú cumplas tu propósito. Dios quiere bendecirte y Dios te puso en una casa espiritual para bendecirte. Ponte de pie en tu lugar. Vamos a orar para que Dios cambie nuestra mentalidad, nos quite todo concepto religioso de la iglesia, que podamos empezar a ver la iglesia como lo que es, como nuestra familia, como nuestra casa, como la novia de Cristo. Que Dios saque toda herida que haya en nuestros corazones, todo trauma espiritual, todo engaño del diablo que haya querido distorsionar el concepto divino de lo que es la iglesia para Dios y lo que es para ti. Padre, te damos muchas gracias porque moriste en la cruz por tu iglesia. Nosotros somos parte de tu iglesia, somos tu iglesia. Gracias por ponerme en esta casa. Gracias por darme una familia. Señor, permite que el corazón de huérfano sea cambiado al corazón de un hijo. Quiero habitar y vivir en familia. Quiero cumplir tu propósito en la tierra. Quítanos la mentalidad de ovejas, Señor, que solo van a alimentarse. Y danos el corazón de hijos que buscan cumplir el deseo del Padre, que buscan bendecir su casa. Señor, bendice a todo aquel hermano que está viendo esta transmisión. Yo sé que le estás hablando ahí en su corazón y tal vez tenga que arrepentirse, Señor, porque ha tomado malas decisiones, porque se ha dejado engañar por el enemigo. Señor, perdónale y levántale, restáurale, Señor, y que pueda venir a tu casa como el hijo pródigo a buscarte, Señor, que siempre será recibido con los brazos abiertos. Y si tú tienes tu casa, estás viendo este mensaje y tienes tu familia, ama tu casa, ama tu familia. Deja que Dios te bendiga y que puedas crecer en ese lugar. Padre, gracias por la bendición de estar en familia. Ayúdanos a caminar en tu propósito, Señor, como familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.